haga otra. Se inicia la audiencia pública sobre la consulta de la Dirección de Compra y Contratación Pública relativa a las bases administrativos tipo para la adquisición centralizada del papel multipropósito y sus anexos. Rol número 45319. Tiene la palabra la señora relatora. Gracias, señor presidente. A Fojas 32, el 12 de marzo de 2019, se dio inicio al proceso de consulta promovido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante Chile Compra, con el objeto de determinar si las bases administrativas tipo para la adquisición centralizada de papel multipropósito, con sus anexos, contenidos en la resolución número 6 de Chile Compra, se ajustan al decreto ley número 211 y, en caso que corresponda, fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en las referidas bases, de manera que no infrinjan las disposiciones de dicho decreto ley. Aportaron antecedentes dentro de plazo todas las entidades que se indican en la lámina. A continuación me referiré en detalle a la consulta presentada por Chile Compra. En cuanto a los antecedentes de la consulta, Chile Compra indica que se encuentra implementando un modelo de compras colaborativas que tiene como principal objetivo la eficiencia y obtención de ahorros para el fisco, mediante el aprovechamiento de economías de escala y reducción de costos de transacción, y que uno de los modelos de compras colaborativas son las compras centralizadas. En ellas, Chile Compra representa o actúa como mandatario de uno o más órganos de la Administración del Estado en la licitación de bienes o servicios. En este modelo, las variables de compra se centralizan en una sola entidad, en este caso Chile Compra, que es la encargada de llevar a cabo la licitación y la adjudicación. Posteriormente, cada entidad requirente procede a firmar los contratos independientes con el proveedor adjudicado, solicitando el despacho, recibiendo los productos y pagando directamente al proveedor. La consultante sostiene que las compras centralizadas permiten a las autoridades contratantes adquirir bienes en términos más favorables y mejorar la relación precio-calidad, lo que genera eficiencias y ahorros a los organismos públicos. Agrega a modo de ejemplo que Senabast constituye un modelo de compras centralizadas para el sector salud y que este tribunal ha reconocido las eficiencias asociadas a este sistema. La consultante estima necesario implementar este modelo de compras públicas en la adquisición de papel multipropósito, atendida a la posibilidad de estandarización de dichas adquisiciones y de optimizar los procesos de compra de los organismos públicos que comparten esta necesidad transversal. Chile Compra indica que podrá implementar en futuras bases de licitación las directrices que el tribunal disponga en la resolución de este asunto, en la medida en que resulten pertinentes. A continuación me referiré a algunos aspectos relevantes de las bases sometidas a consulta. Chile Compra señala que las bases podrán ser utilizadas una vez que termine por cualquier causa el convenio marco de artículos de escritorio y papelería que se encuentra vigente. Agrega que si alguna entidad quisiera utilizar las bases antes de esa fecha, deberá acreditar la existencia de condiciones más ventajosas que las de dicho convenio. La consultante actuará como mandataria de los órganos públicos compradores, los que se individualizarán en un anexo de las bases de cada licitación. Por otra parte, las características específicas del producto a adquirir se detallarán en las bases técnicas, que se publicarán en Mercado Público en cada llamado a licitación particular que se realice utilizando estas bases tipo. Lo establecido en las bases técnicas respecto de las características de los productos será considerado como requisito mínimo obligatorio, de modo que la oferta que no reúna alguno de estos requisitos será declarada inadmisible. Entre los requisitos mínimos, las bases exigen no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ni por delitos concursales durante los 2 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. Se permite la postulación mediante unión temporal de proveedores. Pueden postular proveedores que no se encuentren inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, pero en caso de resultar adjudicatarios deben inscribirse en dicho registro dentro de 15 días hábiles desde notificada la resolución de adjudicación. En relación con la garantía de seriedad de la oferta, las bases exigen que si la licitación es por un monto superior a 2.000 UTM, el oferente debe presentar uno o más instrumentos de garantía por el monto que se indique en el anexo respectivo, que no podrá ser superior al 5% del monto total disponible o estimado para la licitación. Agregan que se aceptará cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con carácter irrevocable, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en el reglamento. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el proveedor adjudicado deberá presentar al respectivo órgano público comprador una o más garantías por cada contrato cuyo valor total individualmente considerado supere las 1.000 UTM. El monto de la garantía se indicará en un anexo de las bases respectivas y no podrá ser inferior al 5% ni mayor al 30% del valor total del contrato. Chile Compra podrá declarar desierta la licitación cuando no se presentaren ofertas o cuando no resulten convenientes los intereses de los órganos públicos mandantes, declaración que deberá ser fundada.
La evaluación de las ofertas se realizará en una sola etapa considerando todos algunos de los siguientes criterios: económico, sustentabilidad y administrativo. La ponderación de cada criterio no está determinada en las bases tipo, sino que será determinada en un anexo que se publicará en cada llamado a licitación particular que se efectúe utilizando las bases consultadas. Chilecompra podrá no considerar alguno de estos criterios de evaluación, asignándole un 0% de ponderación. En relación con el criterio referido al precio, las bases establecen que se comparará el valor bruto del precio total ofrecido por cada oferente y que el puntaje será asignado de acuerdo a la fórmula que se indica en la lámina. Por su parte, el criterio de sustentabilidad incluye 3 categorías: certificaciones específicas, inclusión laboral y fomento de prácticas ambientalmente sustentables. Si el oferente declara cumplir con 2 o más ítems, obtiene 100 puntos. Si declara cumplir con 1, obtiene 50, y si no cumple con ninguno, no se le asigna puntaje. Por último, el criterio administrativo se refiere al cumplimiento de los requisitos formales y se evalúa de la siguiente forma: si el postulante cumple todos los requisitos, obtiene 100 puntos; si corrige aspectos formales dentro del plazo indicado, se le asignan 50, y si no subsana oportunamente los errores, no obtiene puntos. En caso de empates, prima el mayor puntaje en precio, luego en sustentabilidad y, por último, en requisitos formales. Si subsiste el empate, prima la oferta que se haya presentado primero. La licitación se adjudica al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas de acuerdo a lo establecido en las bases. Al momento de realizar cada uno de los llamados específicos en que se utilicen las bases tipo, Chilecompra deberá publicar las respectivas bases técnicas. Lo que éstas establezcan respecto de las características de los productos será considerado como requisito mínimo obligatorio. Atendido que las bases consultadas se aplicarán a procesos de compra centralizados, se generarán tantas relaciones contractuales para el proveedor adjudicado como órganos compradores se mencionen en cada llamado a licitación. Los contratos tendrán vigencia desde la total tramitación del acto administrativo que los apruebe y no podrán ser renovados. En caso de ser necesario, por la magnitud de la adquisición, el respectivo contrato podrá establecer la entrega de forma parcializada en lotes. Para ello, el órgano comprador incluirá un anexo al contrato que contenga a lo menos las cantidades, productos, fechas y lugares de cada entrega. Las partes de común acuerdo podrán modificar los contratos por motivos fundados. Sin embargo, la modificación no podrá superar el 30% del valor total del contrato ni alterar su naturaleza. El proveedor adjudicado deberá cumplir con los niveles de servicio que se detallen en las bases técnicas. Como parte de estos niveles de servicio se indicarán las condiciones particulares de entrega. Por otra parte, el adjudicatario no puede ceder ni transferir de forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones derivados de la licitación. En cuanto a la subcontratación, esta se permite parcialmente solo respecto de bodegaje, traslado y entrega. En lo referido al pago, se establece que será necesario que el órgano comprador certifique previamente la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos. Una vez realizada dicha recepción conforme, el proveedor deberá enviar la factura respectiva. El pago será efectuado por el órgano comprador que corresponda dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura. A continuación me referiré a los antecedentes aportados en la causa. A fojas 109 y 115 aportaron antecedentes Librería Atlantic y Distribuidora Vergio, respectivamente. Me referiré en conjunto a ambas presentaciones, ya que los antecedentes aportados son los mismos. Ambas empresas se dedican a la venta y distribución de artículos de librería y papelería y tienen asiento en la región del Biobío. En ambos casos, sus principales ventas provienen de licitaciones de organismos públicos. Indican que el modelo de agregación de demanda que se propone en la consulta se focaliza en la participación solo de grandes agentes económicos que dispongan de stock, infraestructura y logística necesaria para cumplir con las necesidades que importa la compra a gran escala y centralizada. Señalan que esto podría evitarse, estableciendo compras centralizadas solo respecto de zonas geográficas acotadas, que tonen factible la participación de agentes económicos que tienen presencia solo en determinadas áreas del país. A foja 149 aportó antecedentes Distribuidora Colón. Indica que participa en la venta y despacho de papelería en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y que las ventas de papel multipropósito en mercado público representan el 23% del total de sus ventas. Señala que actualmente se encuentra vigente el convenio marco de artículos de escritorio y papelería, que constituye un mecanismo de agregación de demanda en la contratación pública que contempla la fase de competencia en la licitación para acceder al convenio marco y luego una segunda fase de competencia dentro del convenio donde los oferentes rivalizan por órdenes de compra. Sostiene que el convenio vigente da cuenta de una intensa competencia en segunda fase entre las empresas presentes en el catálogo y agrega que este sistema permite que las mejores condiciones de mercado sean inmediatamente incorporadas a las ofertas. Indica que Chilecompra propone sustituir el convenio marco por un sistema de adquisición centralizada. Sostiene que la literatura especializada destaca varios beneficios asociados a este tipo de compras, pero también da cuenta de riesgos económicos, administrativos y legales de los cuales la consulta no se hace cargo. Entre ellos menciona los siguientes:
situaciones de significativo poder de mercado de compra, manifestados condiciones excesivamente estrictas, menores incentivos para ofertar soluciones innovadoras, mayores incentivos a coludirse debido a la disminución de los costos de coordinación y al aumento del tamaño del contrato a adjudicar, la probable salida del mercado de empresas de menor tamaño que carecen de la capacidad para competir con grandes operadores, el riesgo de que el órgano comprador quede cautivo frente a un proveedor que pueda adoptar conductas oportunistas por la larga extensión del contrato, una mayor concentración de la oferta es un elemento adicional que facilita la colusión entre los oferentes. Por último, se refiere al efecto cama de agua, en virtud del cual los productores que ven reducidos sus ingresos por menores precios que paga el comprador central podrían buscar recuperar tales pérdidas de ingresos cobrando más caro a otros compradores relativamente más débiles. Adicionalmente, distribuidora Colón argumenta que las decisiones de agregación de demanda en contratación pública y la modificación del instrumento elegido para ello importa decisiones regulatorias que deben satisfacer ciertos estándares de buenas prácticas que se han omitido en este proceso. En particular, indica que al menos hasta ahora se desconoce la existencia de estudios o informes de evaluación del desempeño del convenio marco vigente que permitan justificar, desde la óptica de un análisis costo-beneficio, la conveniencia de reemplazar el sistema actual. Agrega que Chile Compra no ha promovido un procedimiento de estudio participativo sobre el nuevo instrumento de agregación de demanda y que, atendido que la literatura especializada da cuenta que los procesos de agregación de demanda producen la salida del mercado de empresas de menor tamaño, Chile Compra debió dar cumplimiento al procedimiento que establece la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, que ordena practicar una estimación simple del impacto social y económico que la nueva regulación generará en este tipo de empresas. Por otra parte, señala que no es posible hacer un análisis de competencia adecuado, ya que las bases no son claras y omiten una serie de asuntos relevantes, como la duración de los contratos, el volumen a adjudicar, si habrá uno o varios lotes, la frecuencia de las licitaciones, no se pondera el plazo de entrega entre los criterios de evaluación, no se especifica la calidad de papel o aspecto de servicio en el despacho y en postventa, y no contempla un mecanismo para internalizar durante la vigencia del contrato las variaciones de mercado favorables a Chile Compra. En síntesis, distribuidora Colón considera que Chile Compra no ha presentado una evaluación o diagnóstico del funcionamiento del convenio marco al promover su sustitución y sostiene que no existen antecedentes que permitan anticipar que los ahorros de costos de corto plazo podrían más que compensar las economías que actualmente se están alcanzando con el convenio en ejecución. Por el contrario, considera que en el largo plazo el mecanismo propuesto puede traducirse en estructuras concentradas de la industria, menor competencia y condiciones de adquisición más desfavorables que las actuales para las entidades contratantes. Añade que la carga de la prueba acerca de los beneficios y costos de modificar el sistema de convenio marco actual recaen en Chile Compra. Con todo, en caso que Chile Compra persevere en su intención de compra centralizada, propone incorporar los siguientes elementos a las bases: menor plazo de entrega entre criterios de adjudicación, referencia a los volúmenes o lotes que se pretende adjudicar, referencia a la calidad del papel, a los servicios de entrega y postventa, una ecuación que permite internalizar en el contrato los cambios en el mercado y la posibilidad que tengan las entidades públicas de salir a buscar ofertas más favorables. Afoja 247 aportó antecedente a Antalis Chile Limitada. Esta empresa sostiene que el modelo de compra centralizada que pretende implementar Chile Compra impone barreras artificiales a la entrada, pues limita la participación a las empresas que cuentan con capacidad de satisfacer grandes volúmenes. En ese sentido, agrega que el modelo propuesto puede generar la salida de actores y con ello aumentar la concentración, lo que a su vez redundaría en un incremento de los riesgos unilaterales y coordinados. Afojas 256 aportó antecedentes servicios DIMERC S.p.A. A juicio de la empresa, la indeterminación de la ponderación de los criterios de evaluación en las bases tipo tiene riesgo, ya que eventualmente se podría asignar una ponderación muy alta a elementos distintos del precio. Por otra parte, señala que el criterio de evaluación relativo a la sustentabilidad podría actuar como una barrera de entrada para algunas empresas. Agrega que la indeterminación de los requisitos técnicos mínimos que regirán la licitación puede actuar como una potencial barrera de entrada según los criterios que se establezcan en definitiva. Afoja 166 aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica. En primer lugar, hace referencia a las distintas modalidades de compras públicas. Identifica 6 modalidades, siendo las compras centralizadas una de ellas. Señala que las compras centralizadas se caracterizan porque una entidad concentra la decisión sobre los distintos aspectos de compra con el objeto de obtener ahorros derivados de menores costos administrativos y de gestión. Agrega que en Chile esta modalidad se utiliza para la adquisición de medicamentos a través de la Cenabast y que ha sido empleada 3 veces por Chile Compra desde la dictación de la Ley de Compras Públicas. Este es el modelo que ha decidido utilizar Chile Compra para la adquisición de papel multipropósito. En cuanto al mercado, la Fiscalía señala que en Chile el 100% del papel multipropósito es importado y que no existe producción local. Agrega que Brasil es el principal país de origen de este producto en el mercado chileno. En relación con el tamaño del mercado, indica que en 2018 se importaron cerca de 100.000 toneladas por un valor cercano a los 100 millones de dólares. Señala que las compras públicas representaron el 22% de las adquisiciones en 2018.
Acerca de la organización de la industria, indica que es posible distinguir un mercado mayorista en el que participan los importadores y uno minorista más atomizado en que participan empresas proveedoras de artículos de oficina, librerías y supermercados. Agrega que en 2018, en el mercado mayorista, 5 empresas concentraron más del 92% del total del valor importado de papel multipropósito, lo que da cuenta de un índice HHI superior a 2.500. Indica que dichas empresas no importan únicamente papel multipropósito, sino una variedad más amplia de productos, y sostiene que las mismas empresas importadoras también participan en el mercado minorista. La Fiscalía indica que los precios de importación tuvieron una tendencia creciente en 2018, motivada por las fluctuaciones del precio de la celulosa, que es el principal insumo, y agrega que una fuente adicional de fluctuaciones es el tipo de cambio. Por otra parte, señala que las principales empresas importadoras declararon que el rubro del papel multipropósito no representa más del 25% del total de sus ingresos. En cuanto a barreras de entrada, sostiene que no se observan dificultades respecto a la importación debido a que la oferta de proveedores internacionales es variada, y que la principal dificultad para importar es contar con la capacidad financiera necesaria para asumir los riesgos de la volatilidad cambiaria y tener el capital de trabajo para mantener un stock suficiente. La Fiscalía indica que en el sector público el principal canal de provisión de papel multipropósito es el Convenio Marco de Escritorio y Papelería, que fue adjudicado en enero de 2015 con una vigencia de 6 años, y agrega que este canal concentró el 95% de las compras públicas de dicho producto en 2018. Señala que en el proceso de licitación del referido convenio marco fueron seleccionadas 166 empresas que a su vez registraron 190 tipos de papeles distintos. Con todo, más del 99% de las compras públicas corresponden a un mismo tipo de papel. En cuanto a la demanda de papel multipropósito por parte de los organismos públicos, la Fiscalía indica que se han realizado en promedio 31.800 órdenes de compra anuales en virtud del convenio marco vigente y que la demanda se concentra en municipalidades y en el gobierno central. Agrega que además del convenio marco, en un porcentaje menor, las entidades públicas han comprado papel multipropósito a través de grandes compras conjuntas, agregando demanda de 2 o más instituciones, y sostiene que en la mayoría de los casos este mecanismo logró obtener precios más bajos que los obtenidos mediante el convenio marco. En el marco del análisis de competencia que realiza la Fiscalía, previene que los riesgos detectados son particulares respecto del mercado del papel multipropósito y que no son extrapolables a la adquisición de otros bienes o servicios. Asimismo, previene que su pronunciamiento se restringe específicamente a las bases tipo acompañadas por Chile Compra. En cuanto al mercado relevante, indica que corresponde a la comercialización de papel multipropósito en sus diversos tamaños y que el mercado más amplio a considerar correspondería a todo el territorio nacional. En primer lugar, la Fiscalía analiza los potenciales riesgos de abuso de poder de compra por parte del Estado en este mercado. En ese contexto, señala que las compras del Estado representaron menos del 25% del total de importaciones de papel multipropósito, de modo que es posible descartar una posición de dominio estatal. Agrega que resulta poco probable que se puedan identificar lugares geográficos donde el Estado tenga una participación desmedida en la demanda. Además, dado que es un producto importado, incluso un monopsonio local no tendría la capacidad de ejercer poder de compra. En consecuencia, descarta riesgos de abuso de poder de compra por parte del Estado y descarta también la existencia de riesgos coordinados. Luego, la Fiscalía analiza potenciales riesgos anticompetitivos en el diseño de las bases. En ese contexto, identifica una serie de problemas que podrían acotar las eficiencias pretendidas mediante la compra centralizada. En primer lugar, la indeterminación de la ponderación de los criterios de evaluación de la oferta es riesgosa, ya que se podría dar exceso de importancia a criterios de sustentabilidad y o administrativo en desmedro de la oferta económica. Ante ello, sugiere establecer una ponderación fija o al menos un rango para cada criterio con preeminencia al factor precio. En segundo lugar, se refiere a la falta de precisión de aspectos técnicos y comerciales. Indica que no es posible evaluar la presencia de requisitos arbitrarios o excesivos que puedan constituir barreras de entrada. Agrega que los requisitos técnicos deben ser objetivos y generales, de modo a reducir la discrecionalidad de la entidad licitante y fomentar la competencia por precio. En tercer lugar, la Fiscalía indica que ciertos aspectos logísticos relevantes el hecho de que ciertos aspectos logísticos relevantes queden indeterminados en las bases y se determinen recién en la adjudicación genera incertidumbre entre los oferentes. En particular, atendido que los costos de transporte son relevantes en relación al valor del producto. Esto podría tener 2 efectos: desincentivar la participación e impedir que existan ofertas a costo mínimo. En cuarto lugar, señala que la facultad de Chile Compra de modificar el contrato y de prorrogarlo debería ser utilizada de forma excepcional. En quinto lugar, destaca que los contratos largos podrían verse expuestos a la variación del precio de la celulosa y al riesgo cambiario, por lo que sería necesario un mecanismo de indexación de precios. En sexto lugar, plantea que en mecanismos de agregación de demanda, como el que propone Chile Compra, los montos involucrados son mayores, por lo que las empresas oferentes requerirán contar con mayor solvencia financiera, y cuestiona la ausencia de un mecanismo que garantice regularidad en los pagos. Por último, resalta la falta de criterios para la agrupación de servicios públicos mandantes. Al respecto, indica que desde un punto de vista geográfico es necesario que los servicios públicos agrupados tengan cierta proximidad en sus puntos de entrega.
Por otra parte, señala que el perfil de riesgo de los órganos agrupados también debiera ser similar. A Fojas 349, Chile Compra presentó antecedentes complementarios de su consulta en los que se hace cargo de las críticas y recomendaciones efectuadas por la Fiscalía. En cuanto a la indeterminación de la ponderación de los criterios de evaluación, concuerda con la recomendación de la Fiscalía y propone que la ponderación del precio no sea inferior al 90% del total. Respecto a la falta de precisión en relación a aspectos técnicos y comerciales, indica que dado que estas son bases tipo, estos aspectos serán detallados en las bases técnicas para cada licitación. Agrega que tomará la prevención de establecer requisitos objetivos y razonables y señala que las especificaciones de los productos serán genéricas y no será referencia a marca en particular. Acerca de la determinación de aspectos logísticos, en la adjudicación plantea que elementos como cantidad, tipo de productos, puntos de entrega serán explicitados antes de la adjudicación en las bases técnicas. En relación con la facultad del órgano comprador de modificar el contrato y prorrogarlo, precisa que las limitaciones que contempla el reglamento de la Ley de Compras Públicas neutralizan cualquier riesgo. Por otra parte, respecto a la ausencia de un mecanismo de indexación, indica que los contratos serán de ejecución inmediata. No obstante, para entregar mayor certeza, propone establecer como límite máximo de duración del contrato un plazo de 6 meses. En lo relativo a la simetría de las obligaciones, la consultante indica que agrupará a los organismos públicos compradores de forma tal de concentrar en un mismo proceso de compra únicamente aquellos que presentan homogeneidad en cuanto a programas de pago. Por último, en cuanto a la falta de criterios para la agrupación de servicios públicos, Chile Compra señala que cada proceso se extenderá como máximo a organismos que compongan un mismo ministerio. Además, agrega que criterios de proximidad geográfica podrán ser considerados con mira a aprovechar las redes de distribución. De igual forma, plantea que se agruparán aquellos organismos cuya capacidad de pago sea similar. Con esto doy por concluida la relación, señor presidente. Muy bien. Puede intervenir el apoderado de la Dirección de Compra y Contratación Pública por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del honorable tribunal, intervengo en representación de la Dirección de Compras y Contratación Pública, consultante en estos autos, solicitando el pronunciamiento de su señoría acerca de si las bases administrativas tipo consultadas se ajustan al Decreto Ley 211 y, en el caso que corresponda, que su señoría se sirva fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en las bases tipo de manera tal que ellas no infrinjan el Decreto Ley 211. En relación con el objetivo de la consulta de autos, la Dirección de Compras y Contratación Pública busca obtener certeza jurídica con respecto a las bases administrativas tipo consultadas, que se aplique en definitiva la norma del artículo 32 del Decreto Ley 211. Mediante estas bases consultadas, Chile Compra pretende ejercer la atribución de llevar a cabo compras centralizadas, consagrada en la letra E del artículo 30 de la Ley 19.886, y convocar a los procesos de licitación para impulsar la adquisición centralizada de papel multipropósito en calidad de representante o mandatario de uno o más organismos públicos. Dirección Chile Compra se encuentra actualmente implementando un modelo de compras colaborativas y a partir del año 2018 ha adoptado la decisión estratégica de comenzar a ejercer esta atribución que le confirió el legislador en el año 2003. Aquí de lo que se trata es de alcanzar eficiencias, reducir costos de transacción, en definitiva obtener ahorros para el fisco en determinados productos, en este caso a propósito del papel multipropósito. Para la Dirección de Compras y Contratación Pública es esencial que los procesos de compras centralizadas que se realicen en el ejercicio de sus atribuciones cumplan con la normativa de libre competencia, y por eso es que Dirección Chile Compra ha tomado la decisión de formular la consulta de autos a fin de someter al escrutinio del honorable tribunal las bases administrativas tipo consultadas, pero también de terceros legítimos e interesados y naturalmente de la Fiscalía Nacional Económica. Chile Compra naturalmente asume el compromiso de implementar las eventuales condiciones que el honorable tribunal pueda fijar con motivo de su resolución definitiva en este procedimiento. A continuación nos referiremos a la atribución que está involucrada en este proceso de compras centralizadas que consagra el artículo 30 letra E de la Ley 19.886 y su relación con el Decreto Ley 211. El hecho es que el legislador, en la Ley 19.886, decidió conferirle a la Dirección de Compras y Contratación Pública una habilitación legal expresa. En definitiva, el legislador ha asumido que le corresponde a Dirección Chile Compra un rol de coordinador, de aglutinador de demandas de distintos organismos públicos. Y en ese contexto cabe señalar que la coordinación y representación conjunta de diversos organismos públicos es absolutamente lícita desde un punto de vista del derecho de la competencia.
aun si se considerara que los organismos públicos que le otorgan un mandato o poder de representación a Dirección Chile Compra son agentes económicos independientes entre sí. Esto fue expresado de manera muy clara en el aporte antecedente de la Fiscalía Nacional Económica, que señaló que aun cuando se interpretara que los organismos públicos son agentes económicos distintos entre sí, los mandatos que estos entreguen a Chile Compra para realizar una compra centralizada cuentan para ello con una habilitación legal expresa que debe aplicarse con preferencia a las normas generales de libre competencia. Y no obstante ello, la forma en que la atribución sea ejercida, naturalmente que puede cobrar importancia desde la perspectiva de la libre concurrencia en los procesos licitatorios, es lo que también ha señalado la Fiscalía Nacional Económica, y por eso es que cobra también sentido la consulta de autos. A continuación, para efectos de ilustrar al honorable tribunal en relación con las eficiencias asociadas a la atribución de compras centralizadas, la metodología que la Dirección de Compras y Contratación Pública ha elaborado para determinar qué bienes o servicios pueden ser afectos a la facultad de desarrollar compras centralizadas, y también para comentar acerca de los fundamentos económicos particulares que se han tenido a la vista a propósito de la adquisición centralizada de papel multipropósito. Le cedo la palabra a don Guillermo Burg, jefe de estudios de Dirección Chile Compras. Guillermo. Muchas gracias, buenos días. La primera lámina que yo les quiero mostrar tiene que ver con la historia de las transacciones de mercado público desde el 2007 al 2018, no cerrado. Ahí tienen ustedes el valor monetario de las transacciones expresado en millones de UF y un antecedente muy importante que lamentablemente no se ve muy bien en la proyección, pero es la participación de las empresas MIPYME. La participación de las MIPYME ha estado siempre cercano ha sido mayor al 55%. En el año 2017 fue del 59% de los montos, en el año 2018 fue del 54% de los montos. Acá tienen ustedes una clasificación de los rubros. Nos estamos concentrando específicamente en el año 2018, donde se transaron 13.098 millones de dólares, ¿no es cierto? La última barra de este gráfico equivale a 13.000 millones de dólares, y acá lo dividimos en los distintos rubros. El tamaño del rectángulo está determinado por la proporción de esos 13.000 millones de dólares que se transaron. El más importante tiene que ver, ¿no es cierto?, con obras públicas, arriba a la izquierda. En alguna parte acá que no alcanzo a ver está el de papel, y el color de estos rectángulos, el color más claro, implica que la MIPYME tiene una menor participación en ese rubro específico, y el más oscuro uno mayor. En el caso específico de los productos para papel, tiene una participación del 51% de mercados, pero el mensaje general que queremos dejar acá es que hay muchos rubros muy importantes donde las empresas de menor tamaño ya hoy no tienen participación y que también pueden ser del interés de estos nuevos modelos de compra centralizados, ¿no? Entonces hay que estudiar caso a caso el tema de cómo abordar cada uno de ellos. Los convenios marcos actualmente representan el 20%, aproximadamente el 22% en el último año de las compras, y todo el restante porcentaje de esos 13.000 millones de dólares son compras desagregadas, es decir, donde hay un comprador y un proveedor efectuando transacciones, ¿no? Es decir, la mayoría de las transacciones y el dinero que se transa en este mercado está sujeto a compras desagregadas, donde no hay mecanismos de agregación de demanda. Esta es una preocupación continua de los países, ver qué proporción de las compras tienen algún mecanismo o alguna modalidad de compra en que los organismos colaboren más. Sabemos que en el contexto de la OCDE estamos más bien en el límite inferior de esos mecanismos. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, tenemos la necesidad de contar con nuevas modalidades de compra por razones bastante obvias. En primer lugar, como lo dijo la OCDE a propósito de un estudio
que hizo sobre el mercado de la contratación pública en Chile, porque el principal objetivo de una política efectiva de compra es el fomento de la eficiencia y por lo tanto, esto es una derivación directa de la teoría de la política económica, tenemos que crear instrumentos especializados para los distintos tipos de mercados. No podemos seguir con instrumentos únicos tratando de abarcarlo todo con una sola herramienta. Tenemos que tener distintos instrumentos para apuntar bien a nuestros distintos objetivos, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo asignamos los mercados a las distintas modalidades que estamos proponiendo? Bueno, nos fijamos en la cantidad de compradores. Muchas veces hay mercados tremendamente importantes desde el punto de vista de los montos, pero en que, por ejemplo, hay un comprador que se encarga de todo ello. Nosotros queremos, evidentemente, entrar en mercados donde haya más compradores y podamos generar ahorros importantes, no solamente en precios, sino también en costos de transacciones, porque esos compradores, o si no, van a tener que realizar cada uno sus procesos, etc. El tamaño del mercado es fundamental. Queremos priorizar mercados de mayor valor, porque la idea es que el Estado pueda generar eficiencias importantes de dinero. Y lo otro es que para nosotros, el equipo que internamente va a hacer y va a diseñar estas compras, evidentemente tiene un costo y sobre todo un costo de oportunidad, y se tiene que fijar en aquellos mercados donde va a ser más, la relación costo-beneficio va a ser mayor. Aprovechamiento de economías de escala. El mecanismo seleccionado, hablamos de que queremos tener muchas modalidades, entre ellas las compras centralizadas que estamos viendo acá. Tiene que ser capaz o tenemos que tener alguna evidencia de que podemos aprovechar economías de escala, de que si agregamos compras podemos obtener algún beneficio. Entonces, también buscamos tener alguna evidencia de eso. Y esto es súper importante, el último punto, que es la matriz de Crowley, que es un análisis, esto es parte de un análisis canónico de compra, que nos vamos a fijar más en productos como los de papel, por ejemplo, más homogéneos, más commodity, que en cuestiones que, de acuerdo a esa matriz, se suelen llamar compras estratégicas, que tienen que ver más con la tarea principal de las instituciones, donde es más difícil que eso se pueda tercerizar, porque hay otros criterios que son relevantes. Nosotros entendemos que, por ejemplo, en el papel multipropósito, el principal propósito, por ejemplo, es imprimir, y eso es fácilmente determinable, versus no nos vamos a meter en maquinarias complejas de salud, etcétera, porque eso es más difícil, e insisto, es súper difícil que un tercero como Chile Compra pueda meterse en esas compras y sacar un buen valor por dinero. Nos queremos meter en las cosas más básicas. Y el último punto, perdón, ahí hay un esquema sobre cómo en la combinación de procedimientos de compra, nuestra ley nos faculta con 4 procedimientos de compra que están a la izquierda en vez de la licitación pública, la privada, el convenio marco y los tratos directos, ahí están por sus siglas, y los modelos que van desde la mayor desagregación a la mayor centralización, nacen las distintas modalidades, una de las cuales estamos analizando acá. Y el último mensaje, ¿por qué el mercado del papel? Parecía ideal, consideren ustedes lo que les acabo de mencionar hace 2 láminas, desde el punto de vista que es homogéneo, ¿no es cierto?, es para imprimir. Además, el monto era interesante, era un monto mayor a los 6 millones de dólares. Distintos compradores obtienen distintos precios en las compras spot. Esta información nosotros la tenemos en convenio marco, el precio promedio es 2.9, pero varía hasta 5.9. Eso nos da un indicio de que hay espacio para hacer mejor las cosas. Y además teníamos evidencia que los procesos de agregación de demanda, aquí tomando solamente lo que ocurría en las grandes compras de los convenios marcos, teníamos evidencia de que si agregábamos demanda, incluso solo tomando un comprador, bajaban los precios. Entonces nos pareció una buena idea enviar este mercado para su consulta. Muchas gracias.
Gracias, Guillermo. Dentro de los antecedentes que fueron aportados por los terceros, así como por la Fiscalía Nacional Económica, se formularon algunas apreciaciones respecto del hecho que se habían consultado bases administrativas tipo y se echó de menos la presencia de especificaciones técnicas. Las bases administrativas tipo son una herramienta que puede ser utilizada en el diseño de los procesos licitatorios y, como lo ha sostenido la Contraloría General de la República, por su naturaleza ellas están destinadas a regular múltiples procesos licitatorios, que es lo que precisamente va a ocurrir en el caso del proceso de compra centralizada del papel multipropósito, en que se van a desarrollar potencialmente varios procesos en función de definiciones geográficas de lotes y sobre todo y fundamentalmente en atención a los mandatos que otorguen distintas entidades públicas. La Contraloría General de la República también ha señalado, se ha referido a la improcedencia de incorporar en bases tipo especificaciones técnicas, puesto que estas últimas suelen contener aspectos técnicos de detalle, los cuales en mayor o menor medida varían entre un procedimiento licitatorio y otro. Y eso es lo que precisamente va a ocurrir en la adquisición centralizada de papel multipropósito, en atención sobre todo a los mandatos y necesidades de los distintos órganos públicos que le encarguen a Chile Compra llevar a cabo la adquisición centralizada. En relación con el contenido de las bases administrativas tipo, ellas cumplen su cometido en la medida que contienen los aspectos administrativos esenciales para la compra centralizada de papel multipropósito, y ellos, bueno, si se revisan las bases consultadas, aparecen las etapas y plazos de las licitaciones, requisitos mínimos para participar, instrucciones para presentación de ofertas, antecedentes necesarios para celebrar los contratos respectivos, la exigencia de garantías de seriedad y fiel cumplimiento, el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, los criterios de evaluación a ser utilizados y algunas condiciones contractuales que de hecho se plasman en un anexo que contiene un contrato tipo. Y en complementación a esas bases administrativas tipo, como decía, para cada proceso licitatorio se generarán especificaciones técnicas que van a ser, por supuesto, conocidas de forma íntegra y oportuna por parte de los interesados en participar de los distintos procesos, y en esas especificaciones o bases técnicas se van a considerar la ponderación de los criterios, los requisitos técnicos específicos, los lotes a adquirir, la vigencia de los contratos, la individualización de las entidades públicas requirentes, entre otros criterios fundamentales. Y bueno, y existe una razón muy relevante, además del hecho de que estén conformadas estos procesos de compra centralizada de papel multipropósito por diversos procesos licitatorios, para que Dirección Chile Compra haya decidido utilizar la herramienta de las bases administrativas tipo. Y es el hecho que, de acuerdo con el artículo 1214 de la resolución número 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que determina que actos están exentos del trámite de toma de razón. Bueno, esa disposición se refiere precisamente a los actos que apliquen bases tipo tomada razón. Mediante esta herramienta administrativa, Chile Compra podrá realizar llamados a licitación específicos utilizando las bases tipo, sin la necesidad de ingresar a propósito de cada llamado a licitación nuevas bases al trámite de toma de razón. De esta manera, Chile Compra podrá llevar el proceso de compra centralizada con celeridad, dándose cumplimiento al principio de eficiencia consagrado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. En relación con el mercado relevante en que incide la consulta de autos, en conformidad a la jurisprudencia de este honorable tribunal, la sentencia 168 del año 2019 y 114 del año 2011, en que el tribunal ha considerado que en licitaciones en que organismos del Estado actúen como agentes económicos demandantes de bienes o servicios, el mercado relevante será aquel en que incidan los bienes o servicios licitados. Y es por ello que, en conformidad a esa jurisprudencia, entendemos que el mercado relevante está conformado por la comercialización de papel multipropósito en sus diversos tamaños a lo largo del territorio nacional. Se dijo con mucho detalle en la relación que el papel multipropósito en Chile es importado en su totalidad. También se distinguió los mercados mayoristas y minoristas. Y me quiero quedar, digamos, con el antecedente más importante, que es que las compras del Estado
para los años 2017 y 2018 representaron respectivamente un 24,9% y un 22,3% de las compras totales del mercado. Y de esta manera uno puede inferir que las compras agregadas del Estado corresponden a menos de un cuarto del mercado, lo cual refleja, tal como lo sostuvo la Fiscalía Nacional Económica y se hizo presente en la relación, que no existe una posición de dominio en el mercado por parte del Estado y que incluso en el caso que el mercado relevante geográfico fuera más acotado que todo el territorio de la República y se definiera en función de los diseños regionales de las licitaciones, incluso en ese caso también la Fiscalía sostuvo que resulta poco probable que se puedan identificar lugares donde el Estado tenga una participación desmedida en la demanda. El mercado relevante es competitivo y a diferencia de lo que sostuvieron algunos aportados de antecedentes, en él no se aprecian barreras a la entrada y tampoco se aprecian riesgos de coordinación. En relación con la eventual existencia de barreras de la entrada, ellas desde ya debieran descartarse a propósito de este diseño licitatorio, por cuanto las compras del Estado no superan el 25% del mercado relevante. Es también importante tener presente que Chile Compra se encuentra diseñando un proceso competitivo que apunta a que participe la mayor cantidad de actores posibles a fin de alcanzar las eficiencias asociadas al mecanismo de la compra centralizada. Si por barreras a la entrada se quiso dejar entrever que las empresas de menor tamaño tendrían algún tipo de obstáculo, lo cierto es que ellas también contarán con amplias posibilidades de participar. Se contempla el mecanismo de la unión temporal de proveedores, que está regulado en el reglamento de la Ley 19.886. Se configurarán eventuales lotes que podrán tener presente la posibilidad de que existan escalas mínimas eficientes que sean soportadas por empresas de menor tamaño. Y también se permite parcialmente la subcontratación por adjudicatarios. En relación con eventuales riesgos de coordinación, lo cierto es que nosotros entendemos que en sí mismos ellos no debieran ser aumentados y tal como ocurre en los distintos procesos licitatorios que son conducidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública, esta dirección se mantiene muy vigilante frente a cualquier tipo de riesgo que pueda afectar el resultado de las licitaciones que son convocadas por la dirección y en caso que visualice algún riesgo o algún atentado a la libre competencia lo denunciará inmediatamente a la Fiscalía Nacional Económica. En relación con las recomendaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica, en la relación se revisaron ellas con gran detalle, recomendaciones que apuntan en general a aspectos asociados a la libre concurrencia en los procesos licitatorios. Esta parte presentó un escrito en que se hizo cargo de ellas, quisiéramos pasar una somera revista a esas observaciones de la Fiscalía. La indeterminación de la ponderación de los criterios de evaluación de oferta. Es cierto que en las bases administrativas tipo no se establecen ponderaciones fijas en relación con los distintos factores, lo cual podría poner en riesgo el objetivo competitivo y de eficiencia en relación con el factor precio de las licitaciones. Y en ese sentido, Chile Compra concuerda con la recomendación propuesta por la Fiscalía, está plenamente dispuesta y llana a establecer ponderaciones que le otorguen un margen limitado de discrecionalidad y dentro de los factores que se mencionan en las bases tipo, administrativo, sustentabilidad y precio, claramente concuerda con la Fiscalía en que el precio sea el factor preponderante y en ese sentido ha propuesto una ponderación que no pueda ser menor al 90%, dejando solo un máximo del 10% a los otros criterios establecidos en las bases. También, como observación, la Fiscalía planteó la falta de precisión en relación a los aspectos técnicos y comerciales. Ello dice esencialmente en relación a que el acto consultado son bases tipo, y en ese sentido, frente a las observaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica, la Dirección de Compras y Contratación Pública plantea que en las bases técnicas relativas a los distintos llamados a licitación se establecerán requisitos objetivos y razonables, se detallarán los aspectos técnicos y comerciales, se describirá de forma precisa los productos a contratar, el plazo del contrato, el número de lotes a ser adjudicados, el volumen de productos por lote y el número de empresas que serán seleccionadas en un mismo proceso licitatorio.
Y por último, se establecerán también requisitos mínimos obligatorios como exigencia de admisibilidad a fin de apuntar a la posterior competencia por precio entre la mayor cantidad posible de proveedores. Otra observación de la Fiscalía dice relación con la determinación de aspectos logísticos en la adjudicación. Chile Compra se encuentra plenamente consciente acerca de la importancia del conocimiento previo y oportuno de esos aspectos logísticos y es por ello que en las bases técnicas correspondientes a cada uno de los llamados a licitación específicos se referirá a los puntos de entrega de los productos y a la cantidad y tipo de productos que correspondan a cada uno de los organismos mandantes. En relación con la facultad del órgano público mandante de modificar el contrato y prorrogarlo, preocupa a la Fiscalía Nacional Económica que se ejerza la facultad contemplada en el reglamento y las bases de modificar de común acuerdo el contrato por motivos fundados por hasta un máximo de un 30% del valor total y que se ejerza conjuntamente esa facultad con aquella que permite contratar mediante trato directo la prórroga de un contrato de suministro o servicio. Y frente a esa observación, lo cierto es que esta dirección entiende que ambas facultades se encuentran limitadas de manera estricta por el reglamento de la Ley 19.886, que establece rigurosas condiciones para que procedan estas facultades. En relación con la eventual modificación del contrato, decíamos no puede superar un 30% del monto del contrato individual y deben respetarse los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Y para que proceda la prórroga es indispensable que ello ocurra en atención a necesidades del organismo mandante y solo podrá efectuarse por el tiempo en que se proceda un nuevo proceso de compra, pero estando limitado a un monto máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales. Y esas limitaciones, a juicio de esta dirección, neutralizan cualquier riesgo de abuso en relación con el ejercicio de esas facultades. También se observó por la Fiscalía la ausencia de mecanismos de indexación de precios, de que no habría, digamos, mecanismos para hacer frente a fuentes de volatilidad. Se trata de bienes importados y, por lo tanto, el tipo de cambio podría generar condiciones que sean adversas, variaciones en el tipo de cambio pueden generar condiciones adversas a la licitación. Y aquí, digamos, la respuesta de Chile Compra es que los contratos en general corresponderán a contratos de ejecución inmediata, por lo tanto el riesgo de volatilidad se encuentra relativamente mitigado, pero bueno, una de las observaciones que hizo la Fiscalía para hacer frente a ese eventual riesgo es que se establezca un límite máximo de duración del contrato que Chile Compra tiene considerado en un máximo de 6 meses. Una sexta observación es la asimetría de las obligaciones entre las partes, el riesgo de no pago que pueden enfrentar los adjudicatarios frente a rigurosas obligaciones que ellos deberán observar. Ahí está la asimetría que ve la Fiscalía Nacional Económica. Chile Compra se encuentra plenamente consciente del desincentivo que podría implicar que no existan garantías suficientes para el pago que deben recibir los adjudicatarios y en ese sentido adoptar algunas medidas, agrupar en un mismo proceso de compra únicamente a órganos que presenten homogeneidad en sus programas de pago. Conforme lo exige el reglamento de la Ley 19.886, informará oportunamente a los interesados qué organismos públicos participarán en el proceso de compra, detallando su capacidad de pago, y se entregarán, como ocurre, digamos, en todos los procesos licitatorios, vías para que los oferentes puedan reclamar el no pago de los servicios en la forma pactada. De hecho, en el sitio web mercadopublico.cl se cuenta con una plataforma de reclamos que es monitoreada en forma constante por la Dirección de Compras. Y una última observación que hizo la Fiscalía tiene que ver con la falta de criterios para la agrupación de los servicios públicos mandantes. Aquí la Fiscalía sostuvo que las bases no señalarían criterios de selección de los servicios públicos que serán agrupados para la realización de los procesos de compra centralizada y en consecuencia la Fiscalía manifestó la necesidad de incluir criterios de agrupación basados en proximidad de puntos de entrega y en la homogeneidad de los perfiles de riesgo de los órganos públicos mandantes. Y en este sentido, Chile Compra ha previsto, para minimizar costos de coordinación y acelerar los procesos de compra y contratación, asegurar un grupo acotado de servicios públicos compradores que tengan la misma dependencia ministerial. De esa forma
se podrá asegurar la coordinación. También se ha previsto privilegiar a los organismos que poseen una mayor elasticidad en el precio de la demanda y a aquellos que demanden grandes volúmenes de papel multipropósito. La proximidad geográfica en que se encuentren los puntos de entrega de los diversos organismos públicos también podrá ser considerada a fin de aprovechar redes de distribución y los aspectos logísticos que mencionábamos con anterioridad. Y también se tiene en mente agrupar a aquellos organismos cuya capacidad de pago sea similar a fin de evitar efectos en el precio de adjudicación asociados al comportamiento de pago de los organismos mandantes. Eso respecto a las observaciones efectuadas por la Fiscalía. En el tiempo que me queda quisiera referirme a algunas... Le queda nada, un minuto le queda. Algunas observaciones formuladas por aportantes de antecedentes. Se dijo que Chilecompra habría improvisado y no existirían estudios o informes. Lo cierto es que, bueno, se han acompañado estos autos. Durante la investigación de la Fiscalía Nacional Económica también se llegaron antecedentes y en esta audiencia también se ha mostrado, digamos, que existen antecedentes serios para dar pie a este proceso licitatorio. Supuesta falta de un procedimiento participativo, esta consulta lo desmiente en plenitud. Supuesto incumplimiento de evaluación de normas de impacto regulatorio. Lo cierto es que la ley 20.416 no aplica para este caso porque solamente aplica respecto de dictaciones de reglamentos o normas de carácter general que gatilla la necesidad de evaluar el impacto regulatorio. La Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño manifestó no contar con información que aportar a la presente causa, que es el órgano encargado de la política de las empresas de menor tamaño. Y como se dijo, las empresas de menor tamaño contarán con amplias posibilidades de participar en estos procesos. Finalmente, quisiéramos señalar que Chilecompra trabaja para optimizar los procesos de compras públicas, procurando alcanzar las mayores eficiencias posibles, y es por esto que en su plan estratégico, en la implementación de sus modelos de compras colaborativas, ha decidido ejercer la atribución legal de llevar a cabo compras centralizadas, en este caso respecto del papel multipropósito. Y lo que busca Chilecompra, como dijimos al inicio de este alegato, es obtener la certeza jurídica desde el punto de vista de la normativa de libre competencia, y por eso es que respetuosamente solicitamos el pronunciamiento del tribunal. Muchas gracias. Muy bien, puede intervenir el apoderado de Comercial Darío Fabri, limitada por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, doy inicio a esta alegación en representación de Comercial Darío Fabri, limitada, distribuidora Colón en lo sucesivo, que es una empresa familiar del sur de Chile, fundada en el año 1961, que participa en la distribución mayorista y minorista de artículos de escritorio, productos de computación, regalos y papelería en general. En el año 2006 la empresa ingresó al sistema de convenios marcos de Chilecompra y es una empresa familiar cuyo capital se divide en dos hermanos, básicamente. Emplea cerca de 50 personas y 20 empleos indirectos en el sur de Chile. Tiene presencia en las regiones del Biobío, del Maule y Ñuble. Ya se dijeron las participaciones que representan las ventas al mercado público de nuestra empresa. En definitiva, nos gustaría centrar esta alegación en 4 puntos para no abusar del tiempo del honorable tribunal. Primero, entendemos que nos encontramos en un procedimiento en el cual la consultante no ha aportado antecedentes que permitan fundamentar adecuadamente el ejercicio de la atribución del numeral segundo del artículo 18 del Decreto Ley 211, por lo que creemos que o bien la atribución no puede ser ejercida, o si es ejercida, debiera ser ejercida solo de manera muy acotada. Un segundo punto es que, desde el punto de vista de la eficiencia asignativa y del buen resguardo del patrimonio fiscal, el caso de negocio y los antecedentes aportados no muestran que los beneficios y costos de los procesos licitatorios de adquisiciones centralizadas, porque van a ser procesos licitatorios de adquisiciones centralizadas lo que vamos a tener, vayan a traducirse en una situación superior a la del convenio marco vigente, ¿no? Un tercer punto es que el cambio de instrumento desde un convenio marco a adquisiciones centralizadas se equipara con una actividad normativa de carácter regulatorio, respecto a la cual, como decíamos, no se han cumplido ciertos estándares de buena regulación, y de adoptarse este cambio en una perspectiva de buena regulación, quizás debiera pensarse en un instrumento de evaluación en un plazo razonable que permitan evaluar si los objetivos que persigue Chilecompra con esto se han traducido efectivamente en mayor costo-efectividad respecto de la situación actual del convenio marco. Y un cuarto punto es que las modificaciones que la consultante propone para salvar las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica ponen de manifiesto, en cierto modo, una cierta falta de previsión
y precisiones en cuanto a la implementación de los procesos licitatorios que pretenden llevar a cabo. En cuanto a estas modificaciones, en su escrito de 29 de agosto, ¿cierto?, evidencian no solo algunas inconsistencias con las necesidades de la demanda que se levantan del caso de negocio, por ejemplo, sino que lo más grave da cuenta de ciertos incrementos en los riesgos para la libre competencia según vamos a hacer presentes. Entonces, esos 4 puntos brevemente es lo que queremos referir durante esta breve alegación. En cuanto al primero, en cuanto a que los antecedentes aportados no son suficientes para una adecuada fundamentación del ejercicio de la facultad del 18 número 2. La Fiscalía Nacional Económica, en párrafo 54 de su aportación de antecedentes, nos dice que las bases de licitación presentadas omiten elementos esenciales para realizar una evaluación completa de sus posibles efectos en la competencia y cuya definición futura, caso a caso, no es indiferente. Dicha falta de especificidad en las bases de licitación, sostiene la Fiscalía Nacional Económica, se traduce en aspectos que pueden limitar la concurrencia de oferentes o bien acotar las eficiencias pretendidas por la consultada. Párrafo 70 del aporte antecedente. Y sin perjuicio del escrito de 29 de agosto de la consultante, que se hace cargo de las observaciones de la Fiscalía, consignemos el análisis básico de libre competencia que se puede hacer con estos antecedentes. Bueno, de partida, ¿tiene la consultante poder de mercado de compra en la adquisición centralizada de papel multipropósito? En principio no. La determinación del mercado relevante que se ha hecho por los intervinientes en estos autos, en especial por la Fiscalía Nacional Económica, como la comercialización de papel multipropósito en sus diversos tamaños a lo largo del territorio nacional, donde se identifican, por una parte, el segmento concentrado de aprovisionamiento mayorista, el de los importadores, y el segmento atomizado de la distribución minorista, librerías o supermercados. Si es esta la determinación del mercado relevante, las compras del Estado en este mercado, como ya se dijo en la relación, muy precisamente, y ya lo dijo la consultante, representa menos de un cuarto de la participación de mercado. Por lo tanto, el Estado, a través de sus distintos organismos que compran papel, carece de poder de mercado de compra. Se precisó que en caso de acotarse desde el punto de vista geográfico, incluso en esos casos resulta poco probable que se pueda identificar lugares donde el Estado tenga una participación desmedida en la demanda. Por lo tanto, esta determinación del mercado relevante lleva a descartar el poder de mercado de compra del Estado. En esta lectura, aun si el 100% de la demanda estatal de mercado relevante se adjudicara en un único proceso licitatorio, la ausencia de poder de mercado de compra, independientemente del contenido o barreras de la base de licitación, debiera llevar a descartar un riesgo atentado para la libre competencia en el mercado relevante, si seguimos esa lógica. ¿Es este análisis tan general el que puede fundamentar adecuadamente el ejercicio de la atribución del 18 número 2, honorable tribunal? Primero, hagamos la corrección, que frecuentemente la circunstancia que se adjudiquen contratos, se adjudiquen bienes a través de procesos licitatorios y la oportunidad de esto lleva a efectuar una acotación adicional del mercado relevante. Por lo cual, si conociéramos el detalle de las bases en concreto que se van por los cuales se van a llevar adelante estos procesos de adquisición centralizada, en lugar de ese tipo, a lo mejor debiéramos introducir correcciones en la determinación del mercado relevante y, por lo tanto, la conclusión de si el Estado tiene o no poder de mercado. Asimismo, la Corte Suprema, en el procedimiento de la consulta de ASILFA, de las bases tipos de Senabas, lo recordaremos, que no es quizás un buen recuerdo, ¿cierto? Pero ha identificado particularidades en la contratación con la administración pública que hacen que los grados de sustituibilidad entre el comprador estatal y los compradores privados, desde el punto de vista de los oferentes, no sean todos lo suficientes para considerarlos en todo caso como parte de un mismo mercado relevante. Pero dejemos de lado los razonamientos anteriores sobre qué correcciones podríamos hacer en la determinación del mercado relevante y, por lo tanto, la conclusión sobre el poder de mercado de compra. Y asumamos, entonces, que la conclusión es correcta. La determinación del mercado relevante, como se ha hecho hasta aquí, hace descartar el poder de mercado de compra. ¿Ya? Y, por lo tanto, cualquiera sea el contenido de las bases, Chile Compras o la Dirección Chile Compras o los organismos estatales carecen de la aptitud para afectar la libre competencia en el mercado relevante así definido. Asimismo, el segundo punto de interés para la libre competencia es la coordinación y representación conjunta de compradores que podrían ser considerados agentes económicos competidores independientes. Esto es el riesgo de una supuesta colusión de compradores. La circunstancia de una habilitación expresa del artículo 30 de la Ley de Contratación Pública, ¿cierto? Que resulta aplicable con preferencia a las normas generales de libre competencia como sostuvo la Fiscalía, también resuelve el punto.
Sin concepto del honorable tribunal, los antecedentes anteriores, falta de poder de mercado de compra en el mercado relevante definido y habilitación legal expresa para la coordinación de compradores son suficientes para fundamentar el ejercicio de la atribución del artículo 18, número 2, no queda mucho más que discutir, honorable tribunal. La aprobación del orden por el honorable tribunal debiera, sin embargo, quedar acotada a estas circunstancias, porque son las únicas respecto a las cuales cuenta con antecedentes suficientes para el ejercicio de la atribución invocada. No creemos que sea eso lo que busca la consultante. Yo realmente pienso que la Dirección Chile Compras es un lujo de organización que ha modernizado la contratación pública en el país. Se ha visto la cantidad de compras a través del portal de Chile Compras a través del tiempo, pero en esta oportunidad, para implementar esta política de agregación, creemos que se equivoca en la sede. Ha dicho la consultante que ha abierto un procedimiento participativo. Esto no es un procedimiento participativo respecto de todos los objetivos de política pública que enuncia la Dirección de Chile Compras. Esta es una discusión acotada. Entonces, no es el procedimiento participativo que esperamos en un cambio como implica una variación en un instrumento de agregación de demanda, como es pasar de un convenio marco a las compras centralizadas. Y además, la certeza que busca la consultante creemos que es mayor que esta general que acabamos de referir. Y el precedente de la consulta a Silfa tampoco es bueno para el honorable tribunal. El precedente de la consulta a Silfa, sabemos lo que sostuvo la Corte Suprema, que había que incentivar un procedimiento participativo, y el incumplimiento de eso hoy día tiene una demanda presentada en este honorable tribunal. No sé si es el tipo de cosas que se quieren traer para acá, la verdad. Entonces, eso en relación al primer punto. En cuanto al segundo punto, desde el punto de vista de la eficiencia asignativa y el buen resguardo del patrimonio fiscal, los beneficios y costos de la política de agregación de demanda en la contratación pública y el traspasar de convenios marcos, o del convenio marco actualmente vigente, que es un instrumento de agregación de demanda, a adquisiciones centralizadas, o procedimientos licitatorios de adquisiciones centralizadas, no queda del todo claro los beneficios o la mayor costo-efectividad en esto, ¿ya? Recientemente, porque también si era tan participativo el proceso, uno hubiera esperado contar con mayor antecedente al inicio, pero el caso de negocio lo presentaron el 29 de agosto. Ahora se presentan otros antecedentes adicionales que fundamentarían este cambio desde el convenio marco a las licitaciones de compra centralizada. Pero veamos lo que dice el caso de negocio. Hay aspectos interesantes a rescatar ahí. Cerca de un 90% de las adquisiciones estatales se verifican a través del convenio marco actualmente vigente. Y aclara el convenio marco, existen ventajas comparativas por sobre el resto de los mecanismos de compra actualmente disponibles. El convenio marco hablaba que existía una dispersión de precios más bien moderada. Aquí se nos ha expuesto que la dispersión va de un 2,9 a un 5,9. Entonces hay una falta de consistencia quizás entre esos dos datos que habrá que aclarar. Y el análisis cualitativo de la demanda, esto también consignado en el caso de negocio presentado por Chile Compras, da cuenta, entre otros, de la periodicidad de estas compras. En general, los servicios públicos compran cada 3 meses. No están pensando en una compra de papel multipropósito para todo el año. Compran cuando se les acaba. Que las políticas de despacho son una variable importante que considera el comprador y que el comprador exigirá flexibilidad respecto a estas políticas de despacho al proveedor en cuanto a entregas, ¿ya? Concluye el caso de negocio en cuanto a recomendar que debiera explorarse avanzar hacia compras centralizadas respecto a este producto con grupos acotados de organismos compradores. Eso es lo que sostienen. Grupos acotados de organismos compradores y con una periodicidad de no más de 3 meses, sostiene el caso de negocio presentado por Chile Compras. Acá se nos ha hablado, cuando se hizo cargo la consultante de las observaciones de la Fiscalía, se nos ha hablado de un periodo máximo de 6 meses. Adelantando un poco, vamos a cambiar un convenio marco que dura 6 años por licitaciones repetidas cada 3 meses, cada 6 meses. Todos sabemos lo que pasa con eso desde el punto de vista de la colusión, o los incentivos, la facilitación de la colusión, honorable tribunal. Finalmente, en cuanto a los ahorros en torno a que implicaría el traspaso, el pasar de un instrumento de compra centralizada desde el convenio marco actualmente vigente, el caso de negocio habla de un 16 y un 17% de ahorro. Acá no se han especificado cifras de ahorro, pero estaríamos. Lo que hay entonces hoy en día es un mecanismo de agregación de demanda vigente.
el convenio de marco, que tiene una duración de 6 años, donde hay una competencia intensa en segunda fase, donde un instrumento que no ha sido evaluado desde el punto de vista de sus mejoras, con la precisión que quizás uno esperaría para demostrar que las compras centralizadas, que no sabemos cuántas van a ser, no sabemos en definitiva cuántas licitaciones de compras centralizadas va a haber, es un instrumento mejor desde el punto de vista de la eficiencia asignativa y el resguardo del patrimonio fiscal. Respecto de los costos que tienen los mecanismos de agregación de demanda, no me voy a detener, ya se dijo suficientemente en la relación y está en nuestro aporte antecedente. Entonces, en este segundo punto, estimamos que desde el punto de vista de estos objetivos o valores, la eficiencia asignativa y el buen resguardo del patrimonio fiscal, el caso de negocio y los antecedentes aportados no muestran que los beneficios y costos de los procesos licitatorios de adquisiciones centralizadas vayan a traducirse en una situación mejor que el convenio marco actualmente vigente. Brevemente, en cuanto a la naturaleza de regulación de mercado que tiene la política de agregación de demanda en la contratación pública y el cambio de instrumento en el diseño de la misma. Estándares de regulación emitidos en el caso. Yo creo que se hicieron cargo de eso en alguna medida la consultante, pero esto no se nos ocurrió a nosotros, sino que es lo que uno puede inferir en alguna medida de los razonamientos del caso Silfa por parte de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que impone en definitiva? Impone un procedimiento participativo de discusión con los diferentes actores donde los distintos objetivos de política puedan ser puestos sobre la mesa. Eso no se puede hacer delante de este honorario tribunal. La discusión acá, como lo sabemos, es acotada. ¿Cuáles son los objetivos de la regulación de contratación pública diversa? Tenemos el típico value for money, pero sabemos también que hay aspectos laborales, aspectos de sustentabilidad, el reglamento introducido consideraciones de empresas de menor tamaño, consideraciones de género. Es un abanico de políticas públicas, la regulación de contratación pública, y aquí simplemente se va a discutir si se afecta o no la libre competencia. Como bien se dijo, la Subsecretaría de Empresas de Menor Tamaño no tenía nada que aportar. No tenía nada que aportar y presentó a Fojas 230, ¿cierto? Un escrito en que básicamente no dice nada, en circunstancias que es conocido por la literatura, que en estos procesos de agregación de demanda suelen salir empresas de menor tamaño del mercado. Bien, entonces lo único que quedaría como para mejorar el proceso regulatorio, si es que se va a dar el check por parte del honorable tribunal a estas bases tipo, es quizás pensar e imponer una evaluación ex post. Una evaluación ex post que fundamente que transcurrido un plazo razonable, estas licitaciones de agregación, estas licitaciones de adquisición centralizada realmente están cumpliendo los objetivos y de mejor manera que lo que se está haciendo hoy día a través del convenio marco. Eso en cuanto al segundo punto. Y el tercer punto, perdón, honorable tribunal. Y en cuanto a las observaciones de la Fiscalía y las modificaciones que propone la consultante, decíamos que se introducen riesgos adicionales. El primer punto, indeterminación de la ponderación de los criterios de evaluación de las ofertas. Excesiva discrecionalidad puede desincentivar la participación. Es lo que sostuvo la Fiscalía Nacional Económica, desde el punto de vista de la libre concurrencia. ¿Qué propone la consultante? Limitar la discrecionalidad en sentido que el factor precio tenga una ponderación que no pueda ser menor al 90%, dejando solo un rango del 10% capaz de ser atribuido a criterios de sustentabilidad y administración. ¿Qué podemos comentar a eso? Parece claro del caso de negocios, parece claro del informe de la Fiscalía, es que la política de despacho, y en particular el menor plazo de entrega o la flexibilidad en la entrega, es un criterio relevante para los compradores. ¿Ya? Entonces, creemos que dejar o reducir la discrecionalidad dejando un 90% al criterio de adjudicación mejor precio, no se hace del todo cargo de este factor relevante para los compradores. En segundo lugar, la falta de precisión en relación a los aspectos técnicos y comerciales. ¿Qué nos dijo la consultante haciéndose cargo de esto? Las bases técnicas contendrán requisitos mínimos obligatorios como exigencias mínimas de admisibilidad y describirán con precisión productos a contratar, plazo de contrato, número de lotes, volúmenes, productos por lote, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si se puede hacer un análisis de libre competencia sin estos antecedentes. Estos factores son clave para determinar la afectación a la libre concurrencia o la efectiva obtención de ganancias de eficiencia que persigue la consultante. Las definiciones adoptadas aquí, caso a caso, en un escenario con licitaciones repetidas, que es el que parece que nos vamos a encontrar, podría transformarse en importantes facilitadores de la colusión en relación al escenario actual, honorable tribunal. Entonces, me parece que es importante considerar ese factor. Tercer punto, la determinación de los aspectos logísticos de la adjudicación.
Esto es la cantidad, el tipo de productos, los puntos de entrega, serán explicitados, nos vuelve a decir la consultante, en las bases técnicas en cada uno de los llamados a licitación. Y aquí quizás hacer un paréntesis, ¿cierto? Se invocó en la alegación de la consultante que la Contraloría ha sostenido que no corresponde en la toma de razón de bases tipo agregar las bases técnicas, ¿no? Pero eso no blinda de un control ex post, será el Tribunal de Contratación Pública, o sea, la misma Contraloría General de la República, para impugnar esas bases. En cambio, lo que se pretende acá es obtener un check quizás más amplio que el que permite los antecedentes que han sido aportados por la consultante, con el fin de obtener las ventajas del artículo 32, para que no sea impugnada en esta sede después. Yo no sé si es equivalente lo que pasa en Contraloría con lo que pasa acá en este punto, ¿ya? Estas decisiones, sostenemos nosotros, los aspectos logísticos de la adjudicación no son indiferentes nuevamente desde la libre concurrencia y desde los atributos valorados por los compradores. No puede evaluarse que se trata de una situación mejor que la actual, si no tenemos a la vista esos antecedentes y simplemente nos excusamos que las vamos a dejar para las bases técnicas, ¿ya? En cuanto al cuarto reparo que formuló la Fiscalía Nacional Económica, la facultad del órgano público comprador de modificar el contrato y prorrogarlo, es manifestación, esto nuevamente, de las potestades exorbitantes que se le reconoce a la administración pública en cuanto contratante. No tenemos mucho más que decir, se propone un mecanismo de solución en ese punto. La ausencia de mecanismos de indexación de precios. Este es un factor importante. El precio internacional de la celulosa, el tipo de cambio y las fluctuaciones del real son clave en cuánto cuesta el papel multipropósito, a cuánto puede comprar el papel multipropósito los distintos compradores en el país. Lo que se propone es acotar la duración de los contratos a una duración máxima de 6 meses, ¿no? Es decir, lo que nos dicen, pasaremos de un convenio marco, que es un contrato que dura 6 años y que además tiene fases de competencia intracontrato, ¿cierto?, en la fase 2 de los convenios marcos, pasaremos a licitaciones repetidas, facilitadores de colusión, y que no resuelven adecuadamente, no estamos claros que hoy día con lo que está pasando en Brasil o con lo que está pasando en el mundo, ¿cierto?, en 6 meses no puede haber factores importantes en materia de estos factores de volatilidad que afecten el contrato, que impliquen incumplimientos por parte ya sea del vendedor o del comprador, ¿ya? ¿Qué es lo que permite el convenio marco hoy día para hacerse cargo de esto? Y esto se demuestra que funciona mucho mejor. Hoy día, ya lo decíamos, hay una intensa competencia en segunda fase dentro del convenio marco. Es decir, si una empresa tiene stock y no tiene que salir a comprar, puede ofertar una oferta competitiva si el precio se disparó en relación a estos factores de volatilidad. Segundo lugar, cada 6 meses, de acuerdo al convenio marco, existe la opción de subir o bajar los precios en un determinado porcentaje o en cualquier momento bajarlos. Eso es lo que permite la regulación del convenio marco, ¿no? En cualquier tiempo, los ofertantes tienen posibilidad de hacer ofertas a precios reducidos por tiempos acotados, ¿no? Y además, ¿cierto?, está el monitoreo constante de Chile Compra de que los precios efectivos del convenio marco no se aparten o no generen desviaciones importantes en relación a los precios de referencia de mercado, ¿ya? Y por último, en relación a este punto, el plazo máximo que nos comenta la consultante de 6 meses es inconsistente con el plazo máximo de 3 meses que aparecía en el caso de negocio. Entonces, no vemos allí una consistencia. En cuanto a las simetrías de las obligaciones de las partes, en cuanto a que eventualmente haya compradores que no sean buenos pagadores, en definitiva, y que por lo tanto desincentiven la participación en este proceso licitatorio, esta es una de las alegaciones frecuentes, sabemos, de los proveedores del sector público, no específicas a este sector, necesariamente. Y sería importante utilizar como criterio de evaluación la tasa de incumplimiento en los pagos del convenio marco actual con lo que sea en las futuras licitaciones, como uno de los factores objetivos a evaluar el escenario mejor o supuestamente mejor de las licitaciones para las adquisiciones centralizadas versus la realidad hoy día del convenio marco. Y en cuanto al séptimo punto, la falta de criterios para la agrupación de servicios públicos mandantes, se ha propuesto como máxima agregación los servicios que dependan de un único ministerio. Entonces vamos a tener un número importante de licitaciones. Y esas licitaciones van a ser o simultáneas o repetidas. Eso entiendo yo que es la realidad que está visualizando hoy día, con estos nuevos antecedentes, la consultante.
quizás distinto a lo que uno pudo visualizar en un principio, que quizás es una sola compra de papel para todos los órganos públicos, ¿ya? Entonces, no solo habrá mayores facilitadores de colusión en este ámbito con las licitaciones repetidas o simultáneas, sino que además los costos de transacción, claro, no van a ir a toma de razón, pero gestionar una licitación para cada uno de estos procesos tiene costos de transacción importantes en relación al escenario actual del convenio marco. Entonces, en definitiva, son estos 4 puntos los que queremos hacer presentes en nuestra alegación. No se han aportado los antecedentes en primer término que permitan al Honorable Tribunal, en nuestra concepción, fundamentar adecuadamente el ejercicio de la facultad del 18 número 2, y si la ejerce, deberá ser de una manera muy acotada. No hay poder de mercado, hay habilitación legal y punto. Pero los detalles no se puede porque no hay antecedentes, ¿ya? No están las fases técnicas, en fin. En segundo lugar, desde el punto de vista de la eficiencia asignativa, la buena administración del patrimonio fiscal, ¿cierto? No hay demostración de que el escenario de licitaciones repetidas, licitaciones simultáneas, para compras centralizadas sea mejor que el escenario del convenio marco actual. En tercer lugar, se omitieron instrumentos, ¿cierto?, muy de moda hoy en día por cómo se legisla desde el Congreso, ¿cierto?, de buena evaluación de la regulación. Y en cuarto lugar, las modificaciones de la consultante no se hacen cargo de los problemas y podrían estar evidenciando incluso mayores riesgos para la libre competencia. Concluyo con esto mi alegato, Honorable Tribunal. Muchas gracias. Muy bien. Puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 25 minutos. Un segundo. Gracias. Con la venia de este honorable tribunal comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, sometiendo a su consideración antecedentes que entendemos relevantes para la adecuada resolución de este procedimiento de consulta. Bueno, como ha sido señalado en la relación y señalado por los representantes de Chile Compra, el objeto de esta consulta es básicamente determinar si las bases administrativas tipo para la adquisición de papel multipropósito se adecúan o no al Decreto Ley 211. Pues bien, a juicio de esta Fiscalía, existen al menos 3 aspectos que están directamente relacionados con la libre competencia y que requieren un análisis en mayor profundidad. El primero de ellos es determinar si las compras centralizadas como potestad infringen o no lo dispuesto en el artículo 3º, letra A del Decreto Ley 211. Adelantando desde ya a este honorable tribunal que la postura de la Fiscalía es que al existir una habilitación legal expresa en una materia tan específica como las compras públicas, entendemos que esta no infringe, o al menos no puede ser objeto de reproche como un ilícito anticompetitivo conforme al artículo 3º, letra A. En segundo lugar, el segundo aspecto de libre competencia que nos gustaría abordar es si la agregación de demanda por parte de los órganos de la Administración del Estado a través de Chile Compra le puede conferir a este o no una posición de dominio en el mercado en el cual van a incidir las licitaciones futuras y eventualmente abusar de este. A nuestro juicio, y también como lo expusimos en el informe acompañado de Foja 166, es tan baja la participación que tiene el Estado en su demanda agregada respecto de todas las compras que se hacen de papel multipropósito, que es poco probable que se pueda producir a través de las compras centralizadas una adquisición de poder de mercado tal que la lleve a adquirir un poder de dominio. Y en tercer lugar, hay 2 aspectos omitidos por Chile Compra en las bases de licitación, de los cuales nos gustaría llamar la atención sobre la forma en que se debiesen hacer cargo al generar los procesos de compra específicos posteriores. Bueno, como conoce este honorable tribunal, Chile Compra ha decidido efectuar emplear más bien una modalidad de compra específica que son las compras públicas. A modo de contexto, es necesario indicar
que las modalidades de compra se van distinguiendo respecto de cuál es el órgano sobre el cual recae la decisión de las distintas variables de compra. En este sentido, por el lado de la demanda, nosotros en una compra pública tenemos dos tipos de órganos. Pueden estar los servicios públicos individualmente considerados, que son aquellos indicados en la Ley 19.886 en su artículo primero, y en segundo lugar tenemos a Chile Compra, que entre todas sus funciones que se detallan en el artículo 30 de la Ley de Compras, una de ellas, o al menos una de ellas, se refiere a la adquisición de bienes y servicios para los órganos de la Administración del Estado. Pues bien, respecto de cómo se distribuye el poder decisorio de estas variables de compra, ya sea en los servicios públicos individualmente considerados o en Chile Compra, tenemos o se van generando modalidades de compra. Como se puede ver en la diapositiva, hacia la izquierda encontramos aquellas modalidades de compra en la cual el poder decisorio sobre las variables recae con mayor fuerza en los servicios públicos. Mientras que, si vamos hacia la derecha de la diapositiva, encontramos aquellos mecanismos de compras en los cuales el poder de decisión recae más bien en Chile Compras. Y en las bases administrativas tipo que son objeto de esta consulta, justamente la modalidad que se va a emplear son las compras centralizadas, que es aquel que otorga mayor poder decisorio a Chile Compra, que es la consultante en este caso. Bueno, ¿por qué es tal el poder de decisión que tiene? En una compra centralizada, Chile Compra asume la representación de dos o más servicios públicos a través de un mandato que señala el artículo 30, letra E, y luego desarrolla el artículo 7º, inciso final del reglamento de compras, y asumiendo la representación, luego tiene decisión completa sobre las variables de compra y luego acude al mercado a adquirir estos bienes de acuerdo a lo que haya decidido previamente a través del procedimiento de licitación pública, licitación privada o trato directo según las condiciones fácticas y las causas y las hipótesis legales que se establezcan. El fundamento económico de las compras centralizadas radica en la eficiencia en las contrataciones, es decir, se busca agregar demanda y con ello obtener mejores precios o obtener otras condiciones comerciales distintas a precios en mejores términos de lo que se haría que si fuera a través de una compra desagregada. Respecto al fundamento jurídico de las compras centralizadas, esta potestad se encuentra entregada a Chile Compra a través del artículo 30 de la Ley de Compras Públicas y se encuentra desarrollada en el artículo 7º, inciso final, del reglamento de compras. El hecho de que exista una regulación expresa de la potestad de efectuar compras centralizadas es a nuestro juicio relevante porque nos permite resolver el primer problema de competencia, que consiste justamente en que si las compras centralizadas infringen o no lo dispuesto en el artículo 3º, letra A del Decreto Ley 211. Nosotros como Fiscalía ya hemos señalado con anterioridad que pueden haber políticas públicas y regulaciones específicas que las vayan concretando que no estén necesariamente alineadas con los principios de libre competencia. Incluso en algunos casos, dichas políticas públicas podrían llegar a contravenirlos. Sin embargo, en la medida en que exista una habilitación legal expresa y específica que prevalezca sobre las normas de libre competencia, entonces, en tal caso, las potestades que se ejerzan en virtud de esta normativa no podrán ser objeto de reproche como un ilícito contra la competencia. Pues bien, este es justamente el caso que acontece con las compras centralizadas que pretende desarrollar Chile Compras. Es decir, tenemos a un servicio público que ha desarrollado una política pública específica, que es obtener eficiencia en las contrataciones, y para ello se ampara en una normativa legal expresa, que es la facultad otorgada en el artículo 30, letra E de la Ley 19.886. Ahora bien, este mismo criterio fue el que empleó la excelentísima Corte Suprema, conociendo un recurso de reclamación en contra de la sentencia número 81 del año 2009, e indicó, y solicitó, señor presidente, autorización para efectuar lectura, que encontrándose vigente dicha normativa, no le resulta posible al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenar la modificación de las bases en la forma que lo hizo, contrariando con ello lo que se encuentra expresamente regulado por la legislación de aviación comercial que nos rige. Por tanto, honorable tribunal, respecto a este primer punto, bueno, el ejercicio mismo de la potestad no puede ser reprochado como un ilícito contra la competencia respecto del tipo establecido en el artículo 3º, letra A del Decreto Ley 211,
toda vez que responde a una política pública específicamente generada y concretada a través de una norma legal expresa, como lo es el artículo 30, letra E de la Ley de Compras Públicas. Ahora, esto no implica que la forma en la que se ejerce esta potestad esté exenta de reproche anticompetitivo. Va a depender del caso y es justamente lo que vamos a ver en el siguiente punto. Para poder determinar si es que existen riesgos unilaterales en el ejercicio de las compras centralizadas, lo primero que vamos a hacer es definir el mercado relevante y entregar algunas características de la industria para evaluar el poder de mercado que tienen los órganos de la administración en el mercado en el cual van a incidir las licitaciones y poder determinar si es que finalmente estos pueden adquirir o no posición de dominio. De acuerdo a lo indicado por este honorable tribunal, en las licitaciones en las cuales el Estado actúe como demandante de bienes y servicios, el mercado relevante respectivo será aquel en el que inciden los bienes o servicios licitados. Siguiendo este criterio, el mercado relevante del producto corresponderá al de comercialización de papel multipropósito en sus diversos tamaños, mientras que desde una perspectiva geográfica abarca todo el territorio nacional, ya que Chile Compra tiene facultades para poder asumir la representación de todos los órganos de la administración central y descentralizada indicado en la Ley 19.886, que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio del país. En cuanto a lo que son algunas características de esta industria, en primer lugar, y tal como ya ha sido señalado detalladamente en la relación y por los otros expositores, entre los años 2007 y 2008, el papel multipropósito dejó de producirse en Chile. Es decir, en la actualidad es un producto totalmente importado y el principal origen de estas importaciones viene de Brasil con más de un 75%, tanto en el año 2017 como en el año 2018. Respecto a la forma en la cual se organiza esta industria, nosotros podemos distinguir dos segmentos, el de aprovisionamiento y distribución mayorista y el de comercialización minorista. El segmento mayorista está caracterizado por la existencia de 5 empresas que concentran alrededor del 92% del total del valor importado, es decir, es un segmento altamente concentrado que conforme al índice Herfindahl-Hirschman tiene más de 2.500 puntos. Y otra característica relevante de este segmento mayorista y de las empresas que participan en él, aparte de su concentración, es que estas también venden directamente o participan directamente del segmento de comercialización minorista. Es decir, llegan directamente al consumidor final. Por otra parte, respecto al precio de importación, este se ve influenciado principalmente por el precio de la celulosa, que es su principal insumo. De hecho, si uno aprecia la evolución de los precios de la celulosa y los precios de importación promedio del papel multipropósito, uno encuentra que hay un coeficiente de correlación entre estas series de precios del año 2017 al año 2018 superior a 0,85. Adicionalmente al precio de la celulosa, el precio de importación se va a ver influido por la volatilidad en el mercado local del tipo de cambio y considerando que la mayoría de las exportaciones, más de 3/4 partes, provienen de Brasil, se va a ver influido por las fluctuaciones del real, al menos en el corto plazo. Respecto a las barreras de entrada, no existen mayores dificultades en cuanto a las importaciones. Sin embargo, nosotros consultamos a las empresas dentro del marco de la investigación que abrimos para elaborar el informe que presentamos y se nos indicó que habían al menos 2 dificultades para poder efectuar importaciones. En primer lugar, la capacidad financiera para poder asumir los riesgos de la volatilidad cambiaria y, en segundo lugar, la necesidad de contar con cierto capital de trabajo para poder mantener un stock suficiente, ya que, en general, a nivel mayorista al menos, los contratos no se daba tanto, no era tan común, compras spot, sino que había ciertos contratos de suministro con plazos no tan extensos, pero entre unos 3, 6 hasta 9 meses. En cuanto al segmento minorista, el segmento minorista ya se encuentra mucho más atomizado de lo que sucede con el aprovisionamiento y distribución mayorista. Participan distintas comercializadoras de artículos de oficina, supermercados, librerías, etc. En el ámbito del consumo, al que llega directamente la comercialización minorista, nosotros encontramos 2 canales. El canal privado, que va desde un individuo que compra una resma de papel en una librería,
hasta grandes oficinas que por su propio giro se van abasteciendo constantemente de papel para fotocopia. Mientras que en el canal público encontramos a los servicios públicos agregados en su totalidad. Respecto a cuánto compra el Estado en el canal público, obviamente, el Estado compra, para el año 2017 compró el 24,9% del total de lo que se importó ese mismo año de papel multipropósito, esto medido en valor. Mientras que el año 2018, este porcentaje bajó de un 24,9% a un 22,3%. Respecto a la forma en la cual el Estado compra, bueno, el 94,8% de estas compras se efectuó a través del convenio marco de artículos de escritorio y papelería y el resto se hizo ya sea a través de licitación pública, licitación privada o trato directo. Ahora, el convenio marco no es solo relevante de cara al análisis que estamos haciendo porque constituye la principal vía de adquisición de papel multipropósito, sino que también es relevante porque durante su vigencia se han efectuado 3 procesos de grandes compras conjuntas de papel multipropósito, lo que nos permitiría al menos dar algunas luces sobre cuáles serían las eficiencias que puede obtener Chile Compra a través de compras centralizadas de este mismo tipo de papel. ¿Por qué? Porque las compras centralizadas y las grandes compras conjuntas comparten una característica en común, que es que buscan agregar demanda para poder obtener mejores términos comerciales de precio o términos comerciales distintos a precio. En este sentido, nosotros efectuamos la comparación respecto del precio efectivo promedio que hubo en el convenio marco al tiempo en que se efectuó la gran compra, y uno puede detectar que en general el Estado obtiene ahorros en la medida que agrega demanda, los cuales en todo caso son variables. Es decir, para la compra del papel tamaño A4 en la primera gran compra que se efectuó en el año 2017, se obtuvo un ahorro sustancial de un 27,7%. Sin embargo, llegamos al caso, por ejemplo, del el papel tamaño carta, en la segunda compra, gran compra conjunta del año 2017, en que se obtuvo solo un ahorro de un 1%. Pero además, tenemos un caso muy particular, que es respecto de la compra de papel, en la segunda gran compra conjunta, que es la compra de, el precio finalmente obtenido por el papel tamaño oficio, en el cual Chile Compra obtuvo un resultado negativo, es decir, compró más caro a través de una gran compra conjunta, agregando demanda de lo que al menos el precio efectivo promedio había en la misma fecha, comprando a 21.900 pesos la caja de resmas respecto a los 21.388 que era el precio promedio en ese mismo tiempo. De los antecedentes presentados, honorable tribunal, a juicio de esta Fiscalía, es difícil poder señalar que Chile Compra vaya a adquirir una posición de dominio en este mercado a través del mecanismo de compras centralizadas, pues aún si se agregase toda la demanda, esta representa menos del 25% del total del valor importado, tanto para los años 2017 como para el año 2018. E incluso, si es que esta compra centralizada se efectúa a nivel local y encontrásemos en esta localidad que hay una demanda desmedida de papel multipropósito por parte de órganos del Estado, la verdad es que al ser un producto importado es muy difícil que el Estado pueda tener la capacidad de ejercer poder de compra en estos casos. De manera que podemos descartar la existencia de riesgos unilaterales en el ejercicio de las compras centralizadas por parte de Chile Compra, pero solo, así haciendo la prevención, solo respecto del mercado de papel multipropósito. Cualquier ejercicio de compras centralizadas que se realice de otros bienes o servicios va a requerir un análisis en su mérito. Finalmente, honorable tribunal, 2 aspectos que nos gustaría tratar que fueron omitidos por Chile Compra en las bases presentadas, y lo voy a hacer muy brevemente porque ya fue de alguna forma asumido por la consultante, es la ausencia de indexación de precios y la falta de criterios de agrupación de servicios. Respecto a la indexación de precios, es decir, mecanismos de actualización de precios son relevantes cuando lo que se pretende es establecer un contrato de suministro con cierta duración en el tiempo, sobre todo considerando la volatilidad que tiene este producto debido al precio del insumo, al mercado local del tipo de cambio y a las fluctuaciones del real. De alguna forma, Chile Compra se ha hecho eco de estas preocupaciones que ya expusimos en el informe y, por tanto, esto es lo que teníamos que hacer notar. En segundo lugar, la agrupación geográfica
de los servicios públicos. Otro aspecto relevante en el diseño de las compras centralizadas es que lo que se pretende son obtener eficiencias y no finalmente verlas disminuidas. Una distribución muy extensa en el territorio nacional de los servicios que se pretenden agrupar podría imponer exigencias logísticas muy fuertes sobre los oferentes, exigencias que luego van a ser incorporadas al precio, con lo cual finalmente Chile Compra podría terminar recibiendo un precio más alto de lo que sería deseable, y el ejemplo más claro fue no necesariamente relacionada con la agrupación de servicios públicos, pero que una gran compra conjunta no es garantía de obtener mejores precios, tal como pudimos ver en los ejemplos anteriores. En conclusión, honorable tribunal, respecto a cada uno de los puntos que indicamos, primero, señalar que la modalidad de compras centralizadas como tal, como potestad, no la consideramos contraria al artículo 3º, letra A del Decreto Ley 211, toda vez que constituye o está fundada en una potestad legal expresamente otorgada y que recae sobre una materia tan específica como lo son las compras públicas. En segundo lugar, en este mercado particular de compras de comercialización de papel multipropósito, es muy difícil que el Estado pueda alcanzar una posición de dominio mediante el mecanismo de compras centralizadas, considerando la baja participación que tiene en este. Y en tercer lugar, honorable tribunal, volver a reiterar la preocupación sobre la necesidad de incorporar mecanismos de indexación de precios si es que los contratos van a tener alguna extensión en el tiempo, y de agrupar los servicios públicos con cierta proximidad geográfica para que finalmente Chile Compra no vea disminuidas las eficiencias que pretende obtener a través de este mecanismo. Muchas gracias. ¿Alguna rectificación? De hecho, sí. Sí. Se dijo por el representante comercial Darío Fabri Limitada que la certeza jurídica que buscaría Dirección Chile Compra podría perseguir otros ámbitos legales ajenos a la libre competencia, y eso no es efectivo. Como se dijo al principio de este alegato, la certeza jurídica que se busca es la que confiere el decreto ley 211, el artículo 32. ¿Preguntas, ministro? Muy puntual. Sobre la modificación del contrato, solo hablaron de modificaciones respecto del valor, ¿no? Que no se podía bajar el valor, o no se podía modificar más del 30%, algo así creo que era. Plazo, ¿se puede renovar el plazo? ¿Se puede modificar el plazo después de la etapa del contrato? Ustedes dicen un máximo 6 meses, pero eso se puede modificar después. ¿Está contemplado? Sí, lo que pasa es que el plazo se propone, los contratos iban a ser de ejecución inmediata en principio. Eso es lo que está previsto, y frente a la observación que se hizo por parte de la Fiscalía en relación a un eventual riesgo asociado a la volatilidad por el tipo de cambio, se estaría visualizando por Chile Compra proponiendo que tengan un plazo máximo de 6 meses. Eso es lo que se ha pensado. ¿Y luego eso se puede modificar en la etapa del contrato? ¿O tiene limitación a la modificación de ese plazo? O sea, las limitaciones a la modificación son las que contempla, digamos, el reglamento ¿Y por reglamento se puede modificar o no? ¿Está prohibido modificarlo por reglamento o no? Yo tengo entendido que no, ese es el punto. Entonces, el compromiso es, van a ser 6 meses y luego no vamos a modificar ese contrato, o van a ser 6 meses y luego se puede modificar en alguna etapa posterior. No sé si lo tiene claro la gente de Chile Compra. No, pero el plazo, los 6 meses. ¿Puedo modificar los 6 meses? Me interesa el plazo, digamos. Sin nueva licitación. Sin nueva licitación. Adelante, sí. Por un lado está la limitación del 30%, por lo tanto cualquier renovación o prórroga que signifique un aumento de precio se ve limitado por el 30%. Correcto. Sería una limitación. Por otro lado, la causal del trato directo, como bien explicó Jorge, está limitada al monto de 1000 UTM, y en cuanto a la cláusula que pueda estar incorporada en la misma fase de licitación, de renovación del contrato, el reglamento también establece una limitación de que esa renovación se puede realizar solo por una vez. No establece el plazo, pero sí la renovación debe establecerse por una vez. Pero en todo caso, esa cláusula no fue establecida en esta fase de licitación. No está establecido en esta cláusula. O sea, por lo tanto, yo podría modificar ese plazo sujeto al límite del 30%, sujeto a la 1000 UTM, pero yo podría modificar ese plazo por otro, digamos, por uno superior. Ya, perfecto. Y Cada organismo comprador, porque finalmente el contrato lo firma el organismo comprador.
comprador con el proveedor. Correcto. El mismo comprador podría definir, ampliar el plazo, pero es para exactamente el mismo monto de entrega, o sea, que no es que pueda variar la cantidad, salvo hasta un 30%. Correcto. Por lo tanto, no, salvo que económicamente disminuya la cantidad en las entregas parcializadas en ese periodo, radicalmente no podría duplicar el plazo por un tema de entrega de suministro. O sea, en la realidad no es que se vaya a triplicar o cuatriplicar el tiempo contratado. Perfecto, perfecto. Y lo otro, bien cortito también, la lógica de la agrupación por capacidad de pago. No sé si me la pueden explicar un poco. O sea, ¿cómo va a ser esa agrupación? Los buenos pagadores y los malos pagadores, digamos, ¿no? Es un poco... Telecompra cuenta con información acerca de los reclamos de los propios proveedores en términos de que tenemos un sistema abierto donde los proveedores pueden poner esa información. Esa información se publica hoy en día en cada licitación. Los oferentes saben cuál es el comportamiento en esa variable específica y lo que nosotros queremos es tomar esa información, la tenemos en la base de datos y agrupar efectivamente por compradores que tengan niveles bajos de incumplimiento de pago, porque entendemos que pierde toda lógica agregar demanda si es que vamos a continuar con la incertidumbre de cuándo les van a pagar por los bienes o servicios contratados, ¿no? Pero tenemos la información para saber, este comprador tiene tantas reclamaciones de parte de los proveedores, eso se puede fractar por el número de contrataciones que tiene, en fin, y uno puede componer entonces grupos homogéneos. Y el incentivo al mal pagador, digamos, a presentarse una licitación con malos pagadores, ¿cómo lo ven ustedes? ¿El incentivo a presentarse una licitación con malos pagadores? Claro, versus presentarse una con buenos pagadores, digamos. Claro, O sea, lógicamente nosotros entregamos la información para que los proveedores tomen una buena decisión o sepan si que participan o no en una licitación. Y lo que queremos, así hemos entendido, es que mostrando esa información vamos a no solamente entregar información al proveedor para tomar una decisión de participar y no, sino que también mejorar en muchos casos los procesos de los compradores, porque le estamos entregando incentivos a los compradores a que mejoren sus procesos de pago. Entonces es doble. Ok. Pero no hay una medición respecto de mejora con relación al convenio pago. Entonces. No tenemos una medición al respecto, no. Ok, gracias. Igual hay mejoras dentro del sistema, trabajan con la IPRE para el tema de pago. Hoy en día Telecompra tiene que estar interoperando directamente con CIFE, que es el software que lleva la Administración Presupuestaria de los Servicios, en el cual ninguna orden de compra sale sin el compromiso cierto del dinero, por lo tanto el presupuesto queda amarrado. Luego, una vez que se recibe la factura electrónica, que la recibe a través de un software centralizado los organismos de gobierno central, principalmente el Ministerio de Salud, que es el que tiene un mayor problema de imagen de pago, real en algunos casos, en otros más ficticios, dependiendo de la industria. Ellos les guardan el presupuesto. Yo no sé si han visto en la noticia últimamente, los mismos hospitales están hablando respecto de que no tienen más presupuesto para salir a comprar, es porque el presupuesto que ellos ya comprometieron está comprometido y no tienen manera de seguir comprometiéndolo, cosa que pasaba antes. Y con el proyecto de documento tributario electrónico centralizado y pago centralizado, que es el proyecto Caja Cero que lleva la IPRE, el pago se va a hacer directamente de Tesorería General de la República, una vez aceptada la factura, luego de los 8 días corridos de emitida la factura. O sea, el organismo que no la acepte antes de los 8 días se va a aceptar automáticamente. Por lo tanto, se están trabajando en temas de pago y se están trabajando para que el Estado pague a tiempo en los sectores, sobre todo en los que hoy en día son más cuestionados. Porque el gobierno central, sin considerar el sector salud, no tiene problemas de pago. Su promedio de pago son entre 8 y 15 días. Su promedio de días de pago. Por lo tanto, no debería haber mayor riesgo respecto a eso. Perfecto, gracias. Una última pregunta al representante Chile Compra. ¿Cuánta, directo. ¿Cuántas licitaciones calculan ustedes que anualmente va a llamar Chile Compra?
¿Tienen ese cálculo hecho? ¿Cuántos servicios van a agrupar? ¿Alguna estimación? Acá no hemos visto específicamente el caso, pero lo que estamos pensando que el número de licitaciones no puede ser muy alto, porque efectivamente lo que nosotros queremos es tener buenas agrupaciones de organismos, y es verdad que tiene un costo, estas bases hay que armarlas, etcétera. No me imagino que sea una cantidad de Pero van a ser cada más 6 meses, siempre. de decenas, Pero cada 6 meses. claro, con el máximo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Se puede terminar los días.